Ujú. Y Carlos, ahora quería pasar ya a la parte final. Quiero hablar de compañías, de algunas de las que tienes en el portafolio, en la cartera. Y quería empezar por Games Workshop, que es una compañía bastante interesante. Yo personalmente la tengo en cartera y no te voy a pedir una tesis extensa, sí que una pequeña tesis para que la gente que no la conozca la pueda entender fácilmente y algunos comentarios sobre cuál es tu opinión y qué es lo que ves dentro de la compañía que pueda ser interesante. Sí, Games Workshop es una compañía que tiene un margen bruto superior al 70%, lo cual ya te dice mucho del modelo de negocio, que tiene roces superiores al 30%, que tiene capacidad de reinversión, lo cual es muy importante para generar retornos sobre el capital invertido sostenidos en el largo plazo, porque de nada sirve tener un roce espectacular si no tienes capacidad de reinvertir, no sirve para nada, es básicamente un adorno. En el caso de Games Workshop sí que hay capacidad. Y, y considero que está en un nicho con una posición prácticamente monopolística en su segmento, porque tiene una cuota de mercado brutal, con un cliente objetivo muy, muy enganchado, digamos, un engagement muy elevado, Mm. un pricing power espectacular que se ha ido demostrando con el paso de los años con expansión de márgenes y bueno, y con una clara posibilidad de ganar más escala, de expandirse. O sea, no considero que sea una compañía madura, considero que es una compañía que tiene mucho por ofrecer y que tiene un modelo de royalties por el cual, bueno, pues terceros explotan sus IPs y que para mí le ofrece una publicidad gratuita que es una muy buena palanca para conseguir esa expansión de la compañía. Y bueno, cuyo modelo de negocio, que no lo he dicho, es básicamente crear figuritas de plástico Eso a es. unos precios bastante elevados, con una demanda bastante inelástica, que se puede ver como en un año como 2008 que prácticamente no sufre, porque es un perfil de jugador adulto, superior a los 30 años, te diría, con su trabajo estable, que se puede permitir gastar ese dinero en ese perfil o sea, en ese tipo de Ujú. producto. Sí. Y bueno, pues reúne todas las características para que sea interesante, sobre todo porque ahora mismo sobre unos márgenes normalizados, porque no podemos considerar que los márgenes normales son los que vivimos con una inflación del 8-10%. Claro. No podemos aplicar, no podemos considerarlo, pero con unos márgenes normales está como unas 16 veces beneficios, más o menos. Sí. Entonces, bueno, pues creciendo a doble dígito, con todo lo que he Ujú. mencionado, a 16 veces beneficios, nos parece muy interesante. Sí, lo que te quería comentar, no sé si has visto el último trading update, pero bueno, la compañía cayó con un 10-15% en Sí. tan solo un día, porque bueno, creció en ventas, sí que es verdad, pero había decrecido en márgenes. Y yo te quería preguntar si, bueno, lo que has comentado un poco ya, si crees que esto es algo temporal o crees que eso es algo que se va a solventar en el largo plazo y se van a mantener esos grandes márgenes. Porque al final es una empresa que tiene muchísimo apalancamiento operativo y desde que entró Kevin Rountree en 2016 no ha hecho más que expandir márgenes. Correcto, sí. Como para no enterarme del trading update, Bueno, cayendo un 10. Sí, sí. No, a ver, para mí, ¿qué es lo más importante en una empresa como la que acabo de mencionar, con esa capacidad de reinversión y de crecimiento? Pues básicamente que el core del negocio funcione. ¿Qué es el core del negocio? Vender cada vez más figuras. Ese es el core del negocio. Entonces, si el top line, que son las ventas, se incrementa, como ha hecho, para mí el negocio está en un estado perfecto. O sea, para mí eso es lo importante. Me preocuparía muchísimo más una contracción de las ventas y una expansión de los márgenes y que ganasen más este año fruto de una expansión de márgenes que lo que ha sucedido. Porque lo que ha sucedido para mí es una situación temporal claro. que llevará más tiempo o menos, pero que se solventará. Y cuando se solvente, pues tendremos unas ventas, un 10, 20, 30% por encima de antes de iniciar esta situación de inflación elevada y, y unos márgenes que se recuperarán. Ujú. Entonces, para mí es algo meramente temporal que no me preocupa ni lo Sí. más mínimo. ¿Y qué opinas, Carlos, de la estrategia y bueno, de la oportunidad que existe en las licencias, en los royalties?
Me parece muy interesante, pero sí que es cierto que creo que hay que tener mucho cuidado porque desde que está Roundtree, el nivel de salidas de juegos se ha Mm, multiplicado por muchas veces cada año, o sea, sí, por 3, por 4, por 5. Yo tengo el registro de todos los que sí. salen por año y es una barbaridad. Y bueno, ahí corres el riesgo de empezar a sacar cosas que no tengan una calidad apropiada y entonces pues que tampoco te hagan buena publicidad, sino más bien te hagan mala. Pero bueno, viendo las críticas del Insignia, el juego Insignia, que es el Total Warhammer 3, que es el que ha salido, si no me equivoco, Ujú. es el 3, creo, el más Sí, yo reciente. diría que es el 3, sí. eh, me quedaría tranquilo, porque han sido muy positivas y conozco gente que juega y que me han dicho que es un juegazo. Yo la verdad que no juego en general no suelo jugar demasiado a la consola, pero bueno, me quedo tranquilo porque es un muy buen juego por lo que me han Sí. contado y para las IPs, o sea, para los juegos clave, pues lo siguen haciendo bien, que Ujú. es importante, que no se pierda calidad. Sí, y bueno, tenemos la opcionalidad siempre de pasar a la gran pantalla, ¿no? De pasar a una serie de Netflix como la que ya tenían un poco contratada. Podría ser una buena opción para dar visibilidad a la marca. Siempre que no la acaben quemando, claro. Sí, eso parece que no llega, pero bueno, mejor despacio y con buena letra que te salga luego una serie tipo la del Señor de los Anillos, que por lo que dicen es un absoluto desastre. Entonces, por el momento no llega, yo creo que llegará, porque desde luego que contenido para crearla hay ilimitado. Y las plataformas de streaming como se ven apuradas por cada vez sacar nuevas IPs para seguir manteniendo su flujo de nuevas salidas, pues es que no me queda la menor duda de que antes o después saldrá una serie. Esperemos que sea con la calidad apropiada, porque será muy importante esa opcionalidad. Ujú. Y en tu última carta también comentabas, bueno, has hecho un comentario breve sobre Games Workshop y he visto que, bueno, sobre el riesgo de la impresión 3D, que te has dado cuenta, ¿no? Con un Hmm. análisis más exhaustivo, que puede ser un riesgo en cierto público objetivo. Entonces quería que explicaras un poco este riesgo porque creo que al final es el riesgo más importante que puede tener esta compañía. Sí, a ver, esto es algo tremendamente objetivo, porque analizar una variable como esta, que depende del comportamiento humano, siempre va a ser muy subjetivo. Claro. Entonces, yo lo que me estuve documentando es de cómo es el proceso de impresión 3D desde cero, ¿no? Qué conlleva, qué número de horas, lo que hay que hacer. Sí. Y lo que he visto es que, aunque hay la posibilidad de, con una tecnología cada vez más asequible en la impresión 3D, cada vez lo es más, Ujú. y amortizar la compra de la impresora 3D no lleva demasiado tiempo, teniendo en cuenta los precios que tienen los ejércitos de Warhammer. Lo que vi es que, a pesar de que cada vez converja más por esa mayor asequibilidad de la impresión 3D, es que conlleva un tiempo bastante importante la creación. Entonces, bueno, para esa gente que tenga la suerte de tener de mucho tiempo, puede estar bien porque enriquece el proceso. Al final participas en el proceso desde cero, de Claro. crear en los escenarios, el ejército. Bueno, pues puede ser para alguien que le guste este tipo de juego, que podemos considerarlo bastante friki, pues tiene mucho sentido que le interese participar en este proceso, en mi opinión. Eso es un poco como lo veo yo. Pero claro, no todo el mundo dispone de tiempo limitado. De hecho, el tiempo del que solemos disponer la mayoría de la gente de ese rango de edad es bastante limitado. Entonces, creo que, bueno, se vería relegado a una minoría, eso por un lado. Y bueno, también Games Workshop se está poniendo bastante agresivo con todos los diseños que están disponibles para, en teoría, no copiar, pero bueno, al final es copiar, porque cambian un par de cosillas para decir que no es una réplica y es una nueva versión, pero es evidente que es una réplica. Ujú. Y hay que ver también la parte legal hasta dónde puede ir. Sí que es cierto que fruto de esa subida de precios continua que hay en Games Workshop, que es lo que empuja los márgenes tan arriba, Sí. hay una parte del fanbase bastante cabreada. Sí que Sí. es cierto que la gente cabreada hace mucho más ruido que la no cabreada, y eso en cualquier sector, no solo en el sector de las figuras de Warhammer, en este caso.
Pero bueno, sí que hay que tener cuidado con no cabrear a un fanbase, que es básicamente lo que da de comer a la compañía. De momento se ve que cabreados no están porque las ventas siguen creciendo. Sí, sí, Eso sí, sí. es, eso es lo que hay que seguir, no hay Sí. más. Además, también es importante comentar que aquellos que quieren pasar a un nivel más profesional sí que no pueden ir a torneos con figuras de réplica. Eso también es Correcto, importante. Y sin duda. también quería saber tu opinión sobre lo que dijo el CEO del tema, ¿no? Que era que acabarían, pues, si esto pasara, si al final la impresora 3D fuera algo viable para los jugadores, que acabarían vendiendo ellos sus propios diseños. ¿Cómo ves esa solución? Y es algo personalmente que vería bien si encontraran el modo de que solo se pudiera hacer una vez, claro. Es peligroso, porque evidentemente los márgenes, no lo sé, habría que ver cómo queda implementado, pero es peligroso. Es peligroso uno por la piratería, Claro. es peligroso por el precedente y es peligroso porque seguramente los márgenes no serían los mismos, con una alta probabilidad. Entonces, no lo sé, no lo sé. Es algo a vigilar, que de momento ya te digo, es algo a vigilar por el planteamiento, porque a las ventas no le está haciendo daño. Yo estuve hablando con varios fans americanos al respecto de Ujú. qué opinaban de la impresión 3D y demás, y las respuestas que me he encontrado mayoritariamente es que, bueno, está bien combinarlo con, pues, a ti te gusta mucho Warhammer, tienes tus figuras, tienes tus historias originales y hay determinadas figuras que sí que las tienes réplicas, piratas, básicamente. Pero que no lo ve como alguien que le gusta mucho el universo y demás, que vaya a construirse únicamente sus ejércitos con figuras falsas. Ujú. Que ese escenario lo veían poco probable. Hablé con, creo que fue dos, que extraje del fanbase de Instagram, al Sí. final utilizando recursos muy caseros, pero bueno, es una forma de hablar con gente que se veía que tenía un engagement bastante Ujú. fuerte con la marca y qué opinaban. Sí. La verdad es que hay muchos youtubers con canales dedicados a Warhammer y a las figuras. Sí, no, Sí, sí, sí. eso desde luego. Sí, sí, sí. Y después también quería pasar a hablar de una compañía que realmente desconocía que la tenías en cartera. Lo vi el otro día, que es Nagarro. Bueno, es una compañía muy, muy, muy seguida, sobre todo también en Twitter. Y quería que me comentaras un poco qué es lo que ves en la empresa, una mini tesis, algo, unos comentarios. Sí, Nagarro no es el tipo de compañía que a mí me suele gustar, esto ya dicho por delante, aunque tenemos una posición importante, pero a priori no es el tipo de compañía que yo me suelo mirar, porque en el negocio, o sea, cuando la mayor parte de tu empresa es capital humano, la Ujú. mayor parte de tu producto es capital humano, es muy difícil tener barreras de entrada, ventaja competitiva. Es cierto que, bueno, pues por cultura corporativa en Agarro, que es una parte importante de la tesis, por reputación, por los clientes que tienen y demás, pues no es lo mismo trabajar en Agarro que trabajar en, pues yo qué sé, en otra consultora de IT. Tiene como más caché, ¿no? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, pero considero que es más difícil, porque al final la mayor parte de las ventajas están en las personas, ¿no? Y las Ujú. personas pueden irse. Dicho esto, es un sector con unos vientos de cola tan increíbles que Desde al luego. final creo que aquí pierde cierta relevancia lo que estoy comentando. Si Ujú. estás en el sector apropiado, en una compañía de calidad como los Nagarro, con una cultura corporativa fuerte, con unas relaciones con los clientes bastante estrechas, contratos a largo plazo y demás, si se dan todos esos ingredientes y sobre todo que los proyectos de Nagarro son proyectos de valor añadido, muy a medida, no son proyectos, digamos, commodity, Sí. bueno, pues sí que tienes los ingredientes para tener una inversión de calidad. Es una compañía que a día de hoy, a los precios de hoy, incluso no podríamos decir que esté barata ópticamente, pues sobre los resultados de diciembre de 2022, que podríamos decir que ya estamos Sí. ahí, estamos Sí, sí. en octubre, o sea que realmente para mí el múltiplo de Nagarro se tiene que sacar sobre los resultados de Sí. diciembre de 2022 o sobre los últimos 12 meses, last 12 months.
más o menos estaríamos a 24 veces. Bueno, para una compañía que crece orgánicamente a doble dígito y que este año va a crecer un 50%, pues oye, 24 veces, desde luego, a mí personalmente me parece barato, he de decirlo. Una compañía como Altia, que sí que es, o sea, no es comparable porque tiene una calidad infinitamente más baja, está cotizando a 21 veces y sin crecer. Es cierto que, bueno, ese precio, al haber poca liquidez, considero que está bastante inflado, pero vamos, para mí, a los precios actuales a 10 años vista, pues no tienen mala pinta la inversión en Nagarro. Y es lo que te puedo contar. Sobre todo me gustó eso, las relaciones en el tiempo con los clientes, que son relaciones que se suelen iniciar y que luego tienen duraciones de 8 o 9 años. La predictibilidad del negocio, porque aunque no son ingresos recurrentes per se, no podemos decir que son ingresos recurrentes pues como los que tiene Constellation por mantener las cuotas. Bueno, básicamente no es el mismo tipo de ingreso, pero sí que tiene bastante predictibilidad. Considero que seguramente sea poco cíclica, aunque habrá menos digitalización si hay menos dinero y la economía va peor, pero va a seguir habiéndola, porque para sobrevivir incluso en ese escenario es necesario digitalizarse. Y bueno, pues también hablando con el management me dio un feeling increíblemente bueno, la verdad. Salimos muy contentos de todas las reuniones que hemos tenido con ellos y es una de las posiciones a día de hoy que más nos gusta. Creo que está entre las primeras posiciones del fondo ahora mismo porque bueno, nosotros compramos Nagarro a 100, la vendimos, si no me equivoco, a 300 que llegó a estar Buen y timing, volvimos a entrar. Sí, y volvimos a entrar a 140 e hemos ido comparando más conforme ha ido cayendo hasta, pues creo que ahora está en 90 y pico. Sí, está Ha en 90 caído y pico. bastante. ¿Y entonces consideras que tiene una ventaja competitiva clave? Es complicado por lo que decía al principio del capital humano, pero considero que la reputación de la compañía y sobre todo las relaciones que tiene con sus clientes está muy cercano a ser una ventaja competitiva importante. Esa relación que existe, por ejemplo, hay mucha gente que considera una ventaja competitiva que el management, al ser indio y bueno, haberse criado en India, al estar la mayor parte de la fuerza laboral ahí, creen que es una ventaja competitiva porque India puede ser un país reacio a capital externo. ¿Crees que eso puede ser una ventaja? Yo diría que no. Yo creo que el modelo offshore es replicable. Entonces, está muy bien porque, bueno, pues tiene sus ventajas en el caso de Nagarro y son evidentes, pero yo no lo consideraría una ventaja competitiva porque me parece replicable. Es mi opinión, igual me equivoco, pero a priori no lo consideré como tal. ¿Y qué esperas en los márgenes? ¿Esperas que aumenten los márgenes? ¿Y si fuera así? Bueno, esperas que no, ¿verdad? ¿O esperas que se mantengan? No, espero que se mantengan o contraigan, porque hay fruto de los increíbles vientos de cola, hay una competencia por ese capital humano altísima y entonces para retener el talento es necesario retribuir adecuadamente y al final esto es oferta-demanda. Hay tanta demanda del perfil objetivo de empleado que tiene Nagarro que yo creo que es difícil incrementar los márgenes. Mismo cuando hablamos con ellos me decían, a ver, nosotros estamos contratando todo lo que podemos contratar, todo. Sí. O sea que no hay margen a contratar más de lo que ya contrataban y eso suele conllevar incrementos salariales. Entonces, no creo que los márgenes se expandan, al menos por ahora. Igual dentro de unos años cambia la situación. Yo creo que no, pero tampoco creo que sea necesario a los precios actuales que se expandan los márgenes. Claro, realmente uno de los mayores riesgos es esa presión salarial. ¿Crees que si convergen márgenes entre países más desarrollados podría ser un riesgo? ¿O no lo has considerado? ¿O crees que es muy lejano? A corto plazo podría ser un riesgo, es evidente que la compañía sufriría en precio, pero a largo plazo, fruto de ese crecimiento
O sea, es que veo mucho crecimiento en Nagarro en ventas para los próximos 10 años. Entonces, con tanto crecimiento, incluso con una contracción en márgenes, puedes contener Sí, parte del impacto. sí. Tienes ese margen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un riesgo y a mí todos los riesgos me preocupan y hay que monitorizarlos, claro que sí, en todas las tesis hay que ser siempre muy crítico y muy activo. Pero a día de hoy yo estoy cómodo, o sea, no, 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 no la, me quita el sueño. la empresa no para de dar noticias positivas, eso desde luego. Sí, Y no, el feedback es bueno. sí, 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 totalmente. Y después también quería pasar a comentar el último grupo de compañías que es, bueno, tú tienes en cartera Green Landscaping, que es una compañía que también Sí, tengo estudiada, pero también quería que me comentaras algunas empresas parecidas, ¿no? De estas compounders nórdicas, como por ejemplo Green Landscaping, Instalco y alguna más que sé que conoces bien. sí, sí. Son un perfil de compañía que me gustan mucho. Uno, porque me gusta mucho la cultura empresarial nórdica, me parece top. Y dos, porque bueno, al final conjugar el encontrar un nicho donde la mayoría de bueno, un nicho que el sector esté muy fragmentado, donde la mayoría de las compañías, por ser compañías de bajo valor añadido, cotizan a múltiplos de derribo, y tú tener una posición más fuerte de balance por tamaño y poder ir consolidando ese sector, me parece tremendamente atractivo. Y esto es una de las características que componen tanto Instalco como Green Landscaping. No tanto es Deep Tech, porque sí que son más compañías de nicho, sí que son compañías que tienen un mayor valor añadido, pero en el caso de Instalco y Green Landscaping, las compañías que suele comprar no tienen ventajas competitivas. Al final son Sí, trabajos de muy bajo sí. valor añadido. Muy locales Pero también. bueno, pero bueno, eso tiene las ventajas de que sea muy fácil comprar y crecer, ¿no? Y si vas consolidando un sector que es necesario, pues oye, es una forma interesante de ganar valor, de generar valor a largo plazo. Eso me gusta mucho. De las tres, la que más me gustaría, pero no es la que más me gusta, y explico ahora por qué, sería Deep Tech, porque se dedica a adquirir compañías de nicho Sí, y bueno, me gusta mucho el perfil Me gusta mucho también lo que han hecho, que la división de menor valor añadido, que era la de ascensores, la han ido liquidando en favor de las compañías que tienen más ventajas competitivas de los segmentos. Eso me ha gustado mucho, pero no me ha gustado que dos de las personas más importantes en la compañía, desde que la compañía es lo que es, porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que son, me acuerdo el apellido de uno, que es Pouya, y luego no me acuerdo de quién era el otro, pero son dos personas que son socios. sí. Eh, Ellos, que tenían una posición importante, creo que de 40 o casi el 50% entre los dos, pues una posición importante, muy involucrados en la marcha de la empresa desde hace muchos años, tuvieron una repercusión en lo que es Deep Tech hoy en día bastante importante, y de repente empezaron a vender paquetes grandes, o sea, no hablo de unas pocas acciones, sino paquetes grandes, y tras la primera venta grande, que creo que había sido de un 10%, que no es una broma, dijeron que ellos eran inversores a largo plazo, que habían hecho esa venta, pero que no tenían pensado vender ni una sola acción más. Pasaron 6 meses, vendieron otro 10% y dijeron, bueno, ahora ya es la última. Y pasaron otros meses y vendieron otro 10. O sea, que han pasado de tener un 40 o un 50 a tener un 10 aproximadamente. O sea, han vendido una barbaridad. Y no me gustan nada las mentiras. Puedes decir que quieres salir por los motivos que sean, pero lo que no me parece lógico es vender, decir que no vas a vender, que estás a largo plazo, que no vas a liquidar más acciones y de repente pues seguir haciéndolo. Eso la verdad que no me ha gustado. Lo compensa porque sí que es cierto que todas las opciones de compra que tiene el management pues las ejecuta, pero también es cierto que las ejecuta a precios muy por debajo de mercado y serían idiotas si no las ejecutaran, entonces tampoco compensa del todo lo que ha sucedido. Y me tiene ahí un poco mosca eso que ha sucedido. Aún así, tenemos participación en SDeepTech, pero bastante menos de lo que tendríamos si no hubiese sucedido eso. En el caso de Instalco, es la más cíclica de las tres y personalmente es la que menos me gusta, pero también es la que cotiza más barata.
Y ahí sí que no hay cosas raras y hay un importante skin in the game, por lo que es una posición interesante. Y con la que me quedo, la que tiene más peso es Green Landscaping, porque hay skin in the game, porque tampoco he visto cosas raras y porque tiene el modelo de negocio más resiliente. Al final son contratos públicos para cuidado y mantenimiento de jardines y carreteras. O sea que, bueno, pues es algo que tiene una ciclicidad nula, que tiene una capacidad de crecimiento vía consolidación a través de crecimiento inorgánico muy importante y bueno, pues ahora mismo está a lo que considero que es un precio de derribo para la capacidad de crecimiento que tiene y para los múltiplos que paga, que esto es lo más importante de este perfil de compañía. Cuando tú cotizas a 20, 25 veces flujo de caja y estás comprando a 8 o 10 veces flujo de caja, automáticamente lo que compras pasa a cotizar a 20, 25 veces. O sea que estás ganando dinero nada más comprarlo, siempre y cuando mantengas el múltiplo. Entonces, este arbitraje de múltiplo es muy interesante Sí. y es lo que bueno, hace que se genere un valor brutal para los accionistas en el largo plazo. Y considero que estas tres son buenas oportunidades, pero bueno, por lo que digo me quedo con Green Landscaping. Sí, además Green es bastante conservadora porque el objetivo siempre ha sido un 10% en ventas y básicamente lo multiplican por 4 cada año. Sí, sí, bueno, ese es un tema extraño porque tienen objetivo 10% en ventas y luego de Sí, dar un dividendo que no sí, dan. No entiendo un muy 8 bien. de margen y un dividendo del... Sí, sí, un dividendo alto que eso bajo mi perspectiva se podría reinvertir, ¿no, Carlos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, pero el dividendo, yo que, si no me equivoco, no lo están dando. Lo tienen como objetivo, pero no lo dan porque todos los No, años perdona, no. reinvierten. El que lo da. O sea, es que al final Instalco y Green Landscaping tienen los mismos objetivos casi, porque al final está Per detrás, que es el Mm. directivo. Y sí, ambos tienen el 10%, el 8%, y sí, Green Landscaping aún no reparte dividendo, pero el plan es hacerlo, sí. Igual que lo hace ahora Instalco, perdona, sí. Sí, sí, sí. Supongo que tendrá que ver con los intereses de los insiders que tienen una posición importante, Claro. lo cual, bueno, pues tiene cierta lógica. Pero me gusta mucho el tema de cómo se han expandido los márgenes en tan solo 2 años. Ha pasado de tener márgenes negativos a tener unos márgenes del 8 que no están nada mal. Y bueno, la resiliencia de los contratos, que Sí. tiene revisión los contratos se revisan también por el impacto de la inflación de forma automática, que es Ujú. una parte importante también. Bueno, muchas características que hacen que me guste. Sí que es cierto que hay que ser siempre cauto con estas compañías que son pequeñas por el tema de que no paran de adquirir compañías y es una forma mucho más sencilla de si quieres ocultar algo, ocultarlo. Hay que Claro, tener mucho cuidado con eso sí. y nunca lo pierdo de vista. Pero bueno, si no es por ese riesgo, la verdad que muy, muy cómodo. Ujú.